familia, buenos días a todos, bendiciones, como ya es sabido por todos los de la congregación y los que están en este grupo. Pues hoy es Shabbat, hoy es sábado. Shabbat inicia a partir del día viernes a la caída del sol y todo el día sábado hasta sábado caída del sol termina Shabbat e inicia el primer día de la semana, como lo conocemos en nuestros calendarios comunes, es domingo. Recuerda que el estudio de las raíces hebreas es precisamente retornar a la forma, al propósito original en el que el Padre Eterno hizo las cosas, o las razones por las cuales Él las hizo. Por eso es importante estudiar, por eso es importante informarnos. Otra razón por la que es importante el estudio de las Escrituras desde la perspectiva hebrea es porque cada uno de nosotros, cada uno de los congregantes, cada uno de los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, se debe de convertir en un maestro, una maestra, para poder enseñar a su familia, a sus hijos, a sus parientes, aquellos que todavía no conocen el mensaje del Padre a través de su Hijo. Requerimos entonces de prepararnos, de capacitarnos y de poder ser adiestrados. No solo para ser maestros enseñando, sino para ser maestros expresándolo en nuestra forma y nuestra manera de vivir. Los hijos aprenden de los padres, pero se va a quedar más fijado lo que ellos vean hacer de nosotros. Por eso es importante el entender que dentro de los mandamientos hay uno que es el que debemos de transmitir a nuestros hijos todo lo que el Eterno nos ha dicho a través de su palabra. Y le dijo: estas palabras que yo te enseño hoy, se las vas a enseñar a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a las siguientes generaciones. O sea que con esto el Eterno se estaba asegurando de que cada uno de nosotros fuera un transmisor, fuera un maestro que enseñara y preparara a los hijos que venían para que pudieran expresar la mente, el corazón y la vida del Eterno, la vida del reino. Independientemente de que alguien diga: yo no siento el llamado a ser un pastor, a ser un maestro, independientemente de eso, va a llegar el momento en el que tendrás que transmitirle tu fe a alguien más, a un amigo de trabajo, a un compañero de escuela. Y aunque lo hemos hecho, yo sé que la gran mayoría ha usado su testimonio de cómo era antes, cómo conoció al maestro, cómo es su vida ahora, y eso también es válido y es muy bueno. Deberíamos de perfeccionarnos para poder dar con certeza y dar con convicción un testimonio apegado a las Escrituras, y para llevar obviamente una vida que agrada al Eterno. Entonces esa es la razón por la que estudiamos raíces hebreas. Existen muchas corrientes y muchas escuelas de interpretación bíblica. La gran mayoría está apegada al pensamiento griego, o sea, a la interpretación de acuerdo al pensamiento griego. E incluso muchas de las prácticas y muchas de las doctrinas que en las diferentes religiones se enseñan vienen de la religión del Imperio Romano. Aunque no lo creas, así es. ¿Por qué no nos damos por enterado, o por qué no podemos identificar una doctrina bíblica y una doctrina religiosa? Pues muy sencillo: porque no estudiamos. Y desde que dejamos de estudiar, pues no vamos a poder identificar que sí hay en las Escrituras, que sí Dios ha ordenado y que no aparece en las Escrituras y que el Eterno no ha ordenado. Por eso mucha gente practica, y yo sé que lo hacen con mucha sinceridad, con mucha devoción, con mucho amor, porque así les enseñaron. Pero yo quiero que usted y yo pasemos solamente a recibir palabras y que vayamos poco a poco estudiando las Escrituras. Bien,
Con esta introducción, para empezar esta enseñanza, quiero también comentarte que la forma de estudiar en raíces hebreas es muy diferente a la forma como las iglesias o las enseñanzas religiosas o cristianas han venido haciéndolo. ¿Cómo se hace dentro de los círculos cristianos? Bueno, como sabemos que todo es palabra de Dios, pues uno lee aquí, lee allá, lee acullá y lee un capítulo aquí, luego lee en otro libro y así va acumulando un montón de información que no la tiene de manera estructurada ni de manera sistemática u ordenada. Sí hay un montón de información. Esto más o menos viene a ser como cuando, imagínate en un taller donde se practica o se realiza la labor de la mecánica. ¿Qué pasaría con estos maestros mecánicos que dejan por donde quiera una herramienta y que, bueno, tiene un montón de herramientas? Al momento de utilizarlas, imagina lo tedioso que va a ser buscar entre el montón de herramientas que existe, si lo dejó en un vehículo, si lo dejó en otro lado, entonces va a ser tedioso poder encontrar esa herramienta. A que si todo ese montón de herramientas estuviera en un lugar ordenado y clasificado. Imagina también una refaccionaria donde venden un montón de refacciones y como el dependiente, el que te atiende, ya sabe en qué anaquel, en qué fila se encuentra esa refacción. ¿Por qué? Porque se etiquetan, se ponen códigos, o sea, en pocas palabras, existe un sistema para poder ubicar de manera más rápida y más fácil ese producto, esa herramienta o esa refacción. Que si lo tuviera todo apilado allí, imagínate tener que buscar entre el montón y saber si existe. Y hay piezas que son muy pequeñitas, hay unas que son grandes y unas que son medianas. Eso sería muy tedioso. Bueno, así nos pasa muchas veces con el estudio de las escrituras. Leemos por aquí, leemos por allá y al momento de querer utilizar, pues no sabemos dónde queda. Por eso mucha gente dice, yo sé que lo leí, pero no sé dónde lo leí, o no sé en qué libro, o no sé en qué capítulo, porque no llevamos un sistema organizado de estudio. Bueno, eso es lo que pretendemos con el estudio de las raíces hebreas, un sistema organizado, un sistema didáctico, un sistema disciplinado, para que nos ayude a entender qué es una parasha. Es una porción de estudio que se va o que ya está clasificado, seleccionado para que se realice durante una semana. Estas porciones son semanales. Dentro de estas porciones existen capítulos de uno de los grupos más importantes de la Biblia, que es el Pentateuco o la Torá. ¿Y por qué se hace eso? Bueno, porque la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, son la base de todo lo que se va a expresar en los libros siguientes, ya sea el primer pacto, o conocido como Antiguo Testamento, o ya sea el primer pacto, también el pacto renovado o nuevo pacto, conocido como el Nuevo Testamento. Así es que esa va a ser la base y de ahí se van a desprender los demás libros. Entonces, ¿cómo se clasifican las parashiot? Con capítulos de los libros del Pentateuco o la Torá, capítulos de los libros de los profetas y capítulos de los libros del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Pueden ser los evangelios, pueden ser las cartas apostólicas. Nosotros hemos iniciado solamente estudiando lo que es la Torá o el Pentateuco o los 5 primeros libros, porque sí es abundante el estudio. Pero este año, yo ya he venido haciéndolo durante 3 años con este que está terminando. Y con los que nos han seguido, yo los he inculcado para que lo hagan solo estudiando la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos 5 primeros libros? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Pero como se estudian desde la perspectiva hebrea, también se van nombrando en hebreo.
porque el significado que tienen estos libros, como los nombres y los lugares que tú encuentras en la Biblia, difieren en muchos casos del significado hebreo al significado castellano, que es la lengua en la que tenemos nosotros la Biblia. Así es que por esa razón empezamos a utilizar los nombres originales. ¿Qué significa eso? Los nombres hebreos. Por ejemplo, en el caso de Génesis, el nombre en hebreo es Bereshit. Bereshit. En el caso de Éxodo, su nombre en hebreo es Shemot. Ahora, estos nombres que ya son populares en nuestra Biblia castellana y que ya los conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, estos nombres derivan de una traducción griega. Escucha esto, de una traducción griega. En cambio, Bereshit, que es Génesis, derivan de la traducción hebrea y no significan lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Éxodo, Éxodo significa salida en griego, pero en hebreo no. En hebreo significa Shemot, nombres o los nombres. Y esto tiene una razón de ser que explicaría en otro momento.